Buenos días, profe. Betty, buenos días. Vamos a dar inicio.
Jóvenes, buenos días. Vamos a dar inicio. ¿Me escuchan? Sí, Buenos profe. días, profe. Buenos días. Ahí estamos, gracias. Bueno, el día de hoy corresponde estadística, ¿verdad? Esta vez, jóvenes, por favor, cuando no Esta muestren, vez sí toca. cuando no muestren contenido, me recuerdan, por favor. No pase como la otra vez. Bueno, vamos a estar viendo lo que viene siendo la distribución de frecuencias agrupadas. Solo quiero ver una cosa. ¿Informática está conectado? Vamos a ver. ¿Informática? ¿Informática está conectado? Profe, Sí, no tendrían que venir ustedes a taller hoy. presencial solo tenemos tecnología vocacional. Ya, bueno, bueno, pues vamos a iniciar. Bien, pues, el de hoy vamos a empezar a ver lo que viene siendo la distribución de frecuencias. La distribución de frecuencias nos sirve para tener los datos ya organizados, así como lo estábamos haciendo la vez pasada, ¿verdad? Solamente que ahora vamos a hacer uso de algunas fórmulas. Para ello sí necesito que tengan su calculadora a la mano, por favor. Dice, la información estadística puede constar de un gran número de observaciones, mientras mayor sea el número, mayor puede ser la conveniencia y necesidad de presentarla en forma resumida, la cual puede permitir algunos detalles, pero en cambio puede revelar la naturaleza general de la información. Un resumen de la distribución se denomina como distribución de frecuencias. Puede decirse también que una distribución es el patrón de la variabilidad demostrado por los datos de una variable. La distribución de nuestra frecuencia cada valor de la variable. Ahorita vamos a ver qué significa cada S. Miren. Por ejemplo, en este caso, miren, a menudo tenemos lo que viene siendo las encuestas, digamos, de cuántos años tiene, por ejemplo, de 0 a 5, de 6 a 10, de 11 a 15 y así sucesivamente, ¿verdad? Prácticamente eso es lo que vamos a estar haciendo. Vamos a hacer intervalos de tiempo, intervalos de peso, intervalos de longitud, de lo que nosotros querramos, ¿verdad? Eso es lo que vamos a estar haciendo con la distribución de frecuencias. La tabla número 1, que es la que aquí arriba, dice, representa datos de una variable cuantitativa, por lo cual se trata de una distribución de frecuencias cuantitativas. Por otra parte, la tabla 2 de distribución de frecuencias cualitativas, debido al campo de especialización de alumnos, no puede ser medido, sino puede ser descrito. Aquí en este caso, miren, la edad es, es cantidad, ¿verdad? Una edad es una cantidad, por eso es una variable cuantitativa. En este caso, digamos, de la especialización, donde dice electricidad, electrónica, construcción, es una cualidad, ¿sí? Por lo tanto, es una variable cualitativa, ¿sí? Eso es tema del semestre pasado, ¿verdad? Ustedes deben recordarse. Cuantitativa, cantidad, cualitativa, cualidad. Vamos a empezar a ver lo que son los intervalos, ¿sí? Los intervalos de tiempo, intervalos de peso, lo que nosotros querramos. Intervalos, marca de clase y frecuencia, dice. La dificultad de resumir un conjunto de datos puede ser superada agrupando los diversos valores en un número resumido de clase llamado intervalos de clase. Cada una de las clases tiene un extremo o límite superior y uno inferior. El extremo inferior es el menor que puede caer en la clase y el superior es el dato mayor. Por ejemplo, en este caso, si nosotros estuviéramos investigando no sé, vamos a ver, a 100 alumnos, por decirlo así, a 100 alumnos y, dada casualidad de que digamos que todos ellos tengan, digamos, distinta edad, ¿verdad? Digamos que tengan, digamos, desde los 11 a los 50 años, por así decirlo, ¿verdad? Si nosotros no agrupamos esos datos, vamos a tener muchos datos, ¿verdad? Vamos a tener muchos datos. No digamos que estuviéramos viendo la población, digamos, de una aldea donde hay niños desde los 0 años hasta adultos de unos 80 años. Imagínense que cada uno tuviera, digamos, una edad distinta, que un individuo tenga 0 años, otro 1 año, otro 2 años, otro 3 años, otro 5 años, y prácticamente sean 80, digamos, 80 datos
con 80 datos distintos. Entonces no nos sirve de nada presentarlos de esa manera. Es por ello que nosotros utilizamos de 0 a 5, de 6 a 10 y así sucesivamente, ¿verdad? Dice, el punto medio entre el límite superior de las clases y el límite inferior de la siguiente es la clase frontera o superior. También se denomina como límite real, ¿sí? Límite real. Eso lo vamos a ver cuando estemos haciendo las tablas de la clase y la frontera inferior o límite real inferior de la siguiente clase. En una clase dada, todos los valores deben ser mayores a la frontera inferior y menores que la frontera superior para evitar ambigüedades. Las fronteras se expresan con una cifra decimal más que los extremos. Ahorita vamos a ver qué es esto. La diferencia entre la frontera superior e inferior es la clase que de la clase se denomina como amplitud, ¿sí? Digamos, del límite inferior al superior se denomina amplitud, que es lo que vamos a ver con la fórmula. El punto medio entre los dos extremos o las dos fronteras de una clase se denomina marca de clase. Repito, del límite inferior al límite superior, amplitud, y el punto medio de la clase viene siendo la marca de la clase. El número de datos incluidos en un intervalo de clase se denomina como frecuencia de clase. Ahora vamos a ver lo que viene siendo la construcción. No les pregunto todavía si tienen dudas, porque viendo lo que es los ejemplos no van a entender. Así que permítanme un momento. La construcción de la distribución de frecuencia de datos para datos cuantitativos. Al construir una distribución de frecuencias para datos cuantitativos, es necesario primeramente decidir cuál va a ser el número de clases. En general, este número depende fundamentalmente de la naturaleza de los datos a resumir y el objetivo que se persiga con ese resumen. ¿Sí? Prácticamente, la verdad, decir cuántas clases van a ser por un estudio, no se sabe, ¿verdad? Eso va a ser, digamos, número uno, criterio del investigador. Y número dos, sí podemos hacer uso de una fórmula. Sí, podemos hacerlo. Pero, como le repito, prácticamente es hasta cierto punto criterio propio del investigador, ¿verdad? Porque, por ejemplo, que nosotros estamos investigando a un grupo pequeño, ¿verdad? No vamos a resumirlo ahí si queríamos a unas dos clases, ¿verdad? Que digamos que sean 50 alumnos que ustedes estén estudiando y los resumen a unos 50, a dos clases, prácticamente les va a dar lo mismo, ¿verdad? Entonces es mejor resumirlo dependiendo del criterio propio, dependiendo del ejercicio a resolver. Ahorita vamos a verlo. Sin embargo, dice, es posible dar ciertas guías generales que pueden ser de utilidad en la determinación del número de clases. En primer lugar, el número de clases no debe ser ni muy grande ni muy pequeño, porque si es muy grande, entonces va a ser por gusto, ¿verdad? Si, digamos, si son 80 datos y nosotros hacemos 50 clases, va a ser por gusto, ¿verdad? Ahora bien, si digamos, si son 50 datos y nosotros los resumimos a dos clases, prácticamente no estamos dando informaciones, ¿verdad? Debe ser, digamos, un balance entre ni muy grande ni muy pequeño. Un número pequeño de clases puede ocultar la naturaleza general de los datos y uno muy grande puede ser demasiado detallado como para revelar alguna información útil. Como regla general, se recomienda el número de clases esté entre 5 y 20. La llamada regla de ese nombre, ese que no lo puedo pronunciar, Stunger, no lo puedo pronunciar, la verdad, ya llevo varios años intentando pronunciar y nunca he podido, ¿verdad? Puede dar una aproximación razonable para el número de clases, siendo esta, miren, esta es la regla de Stunger, no sé cómo se dice, ¿verdad? Viene siendo esta, miren. Para saber la cantidad de clases va a ser esta fórmula, miren. 1 más 3.3 por el logaritmo de la cantidad de datos que nosotros tengamos. Ahorita lo vamos a hacer con el ejemplo. Una vez determinado el número de clases, debe decidirse la amplitud de esta, tomando la misma amplitud para todas las clases. Este valor queda dado como A, que va a ser la amplitud, va a ser igual al dato mayor menos el dato menor, dividido el número de clases. ¿Sí? K
Significa la regla de Sturger, no sé cómo es, ¿verdad? No le pongas importancias, ¿verdad? Pero prácticamente esas son las dos fórmulas que vamos a utilizar ahorita. Una vez obtenida la amplitud de estas clases, se procede a calcular los intervalos y a realizar el conteo de valores para determinar la frecuencia de cada uno. Ejemplo, las velocidades en millas por hora de los conductores de 55 automóviles fueron medidas con un radar en una calle en cierta ciudad. Mira, aquí en este caso, vean, si nos damos cuenta, fueron 55 móviles estudiados, los cuales, pues, digamos, ustedes se pueden dar cuenta que uno pasa rápido, después uno despacio, después otro despacio, después uno rápido, ¿verdad? Va variando, ¿verdad? No es que primero pasen primero los lentos y después los rápidos, no, ¿verdad? Va a pasar, digamos, primero un lento, después uno rápido, y así sucesivamente, ¿verdad? Prácticamente el radar lo que hizo fue detectar eso, miren. El primer dato fue 27, el siguiente 25, el siguiente 29, el siguiente 26 y así sucesivamente. Miren, como se dan cuenta, hay datos que son pequeños, como por ejemplo este 18, y hay datos que son grandes, como por ejemplo este 48. Lo que nosotros sí o sí debemos hacer siempre al momento de hacer una distribución de frecuencias es ordenarlos, ¿sí? Ordenar los datos. Por eso dice, primero, para una mayor facilidad se recomienda ordenar los datos de menor a mayor, ¿sí? Para que de esa manera nosotros lo tengamos organizado. El estudio ya se hizo, ¿verdad? El trabajo de campo, por así decirlo, ya se hizo. Ya se puso radar. El radar fue detectando, digamos, las velocidades de los 55 automóviles. Ahora es nuestro trabajo venir y presentarlo de una manera, pues, coherente, ¿verdad? Y como les dije, primero que nada, lo que vamos a hacer es ordenar, ¿sí? Paso número 1, ordenar datos. Siempre va a ser eso. Paso número 2 va a ser calcular el número de clases. ¿Cómo vamos a calcular el número de clases? Si nos damos cuenta que, miren, el número de clases me dice que va a ser igual a 1 más 3.3 por el logaritmo de la cantidad de números o la cantidad de datos. En este caso, ¿cuántos datos tenemos, jóvenes? ¿Cuántos datos tenemos en este ejemplo, jóvenes? 85. Digo 85. 55. Ya, 55, ¿eh? Entonces, este es el único dato que nosotros debemos sustituir, miren. Tengan calculadora a la mano, por favor, porque cuando ustedes lo estén haciendo, necesito que lo vayan haciendo, ¿verdad? Entonces me dice la fórmula, vamos a ver dónde soy. 1 más 3.3 por el logaritmo de la cantidad de números. ¿Cuántos números tenemos? 55. En este caso, vamos a ir, vamos a buscar una calculadora que tenga logaritmo. Ver. Ujú. Ahora con logaritmos, vamos a ver. Aquí está. Aquí lo tenemos. Bueno, entonces yo pongo 1 más 3.3 por el logaritmo de ¿cuántos datos dijimos? 55. 55. Y aquí tenemos el resultado. Miren, por favor, tengan calculadora a la mano. Y solo que termine de cargar, no sé por qué se tarda tanto. Miren, me dice que es igual a... Ay, Dios, ¿qué dice? ¿Qué dice? Es 1 más 3.3, 1 más 3.3 por el logaritmo de 55. Igual a, miren, si se dan cuenta, dice que es igual a 6.74. En este caso, nosotros vamos a aproximar a 7, ¿verdad? 7 clases son las que nosotros vamos a utilizar para resumir los 50 datos, ¿sí? Son 7 clases, ahorita se van a dar cuenta, miren. De acuerdo a la regla de Sturgers, deberíamos tener 6 o 7 clases. Para el efecto de cálculo del valor de K, se aproxima al entero más próximo.
¿sí? Esto para darlo, digamos, un pequeño, digamos, ¿cómo puedo decir? Una pequeña exactitud mayor, ¿sí? En este caso, cuando ustedes dan un resultado de, por ejemplo, si fuera, digamos, 7.6, van a aproximar a 8. Van a aproximar a 8. Y si le da un resultado de 7.1, ¿a cuál sería el resultado que aproximarían, jóvenes? 7 cabales, profe. A 7. En este caso no, vamos a aproximar a 8, porque mientras más datos, mientras más, digamos, más grande tengamos el tema de estudio, mejor vamos a proporcionar la información. En este caso, como lo dice el documento, miren, vamos a aproximar al entero más próximo, ¿sí? Al entero próximo. Siempre vamos a hacer eso, porque mientras más, digamos, más grande sea nuestra tabla, mayor va a ser, digamos, el tema de cómo mostrar, cómo se han comportado los datos. En este caso, aproximen siempre al entero más grande. Al entero siguiente, perdón. Pregunto, no sé si les dio ese resultado. Espero que lo hayan hecho, por favor, jóvenes, vayan siguiendo, porque después no me van a seguir. ¿Les dio ese resultado? Sí, Adelante, profe. Jairo. Gracias. Jairo. ¿Jairo qué me decía? Profe, entonces, sin importar cuál sea el número decimal, siempre vamos a aproximar al número siguiente. Sí, sí, en ese caso sí. Ah, está bien. Sí, sí les dio ese resultado de 6.74. Sí, así me salió. ¿Sí? Sí. Entonces, ahora ya tenemos el valor de la cantidad de clases. Ahora lo que vamos a hacer es saber cuál va a ser la amplitud. Y la amplitud me dice que va a ser igual al dato mayor menos el dato menor dividido el número de clases. Bueno, entonces vamos a identificar cuál es el número menor. El número menor es 15 y el número mayor es 63. Dice, paso tercero dice calcular la amplitud. Vamos a ver un mensaje, dice, tienen que ser números. Josué, ¿cómo así? Pregunto, no entiendo su pregunta. ¿Me la puede plantear otra vez? Mejor se me habla por micrófono, por favor. Hablen por micrófono, jóvenes. Para que sí. ¿Me podría repetir su pregunta, por favor? ¿Usted me escucha? Vaya, dice, siempre deben ser números enteros. Se refiere al tema del número de clase. ¿El número entero se refiere al número de clase? Yo creo que sí, profe, dice que no sirve su micrófono. Sí, dice. José, no, dígame, si tiene preguntas, dígame, no se preocupen. Si tienen dudas, no se preocupen, dígame, porque si no, después van a ir arrastrando una duda. No sé si se refiere al número de clase, al número entero. Si se refiere al número de clase, si es el número de clases, sí, porque va a ser la cantidad de clases. Porque obviamente no puedo decir, bueno, voy a tener 3.5 clases. No, ¿verdad? Voy a tener 4 clases, sería, ¿verdad? 4, 5, 6, 7 clases. ¿Sí? En este caso, si se refiere al número de clases, sí. Siempre deben ser valores enteros. Ahorita vamos a proseguir. Vale. Bueno, entonces ahora vamos a calcular el tema de la amplitud. Ya identificamos el dato mayor y el dato menor. Ahora lo que vamos a hacer es digamos, esta operación. Miren, mayor, dato menor dividido el número de clases. Para este caso me queda entonces como dato mayor 63 menos dato menor 15. 63 menos 15 dividido el número de clases, que es de 7. Por lo tanto, me dio un resultado de 6.85. La amplitud debe aproximarse al entero más cercano siempre. Y va a ser entonces que la amplitud va a ser de 7. Ahorita van a tener que la amplitud.
Va a ser 7. 4. Una vez determinado el número de clases y la amplitud, debe elegirse el entero inferior de la primera clase. Dado que aquí el valor mínimo es de 15, el extremo inferior puede ser 15 o menos. Por consiguiente, tomaremos como criterio de usar el número 15. Sí, vamos a utilizar el número más pequeño. Ahorita se van a dar cuenta cómo lo vamos a ir haciendo. Miren, si quieren vamos a pasarnos a un Excel. Así lo vamos a ir haciendo simultáneamente. Y como ya les dije, es cuando ustedes ya deben empezar a usar el tema del Excel. Va, miren pues. Tenemos aquí lo que viene siendo el límite inferior. Tenemos aquí lo que viene siendo el límite superior. Límite superior. Voy a acercar un poquito más esto para que puedan ver. Tenemos aquí lo que viene siendo el límite inferior y límite superior. Bueno, entonces en el límite inferior de la primera clase, las clases van a ser las filas, miren. En este caso, el límite inferior de la primera clase va a ser el número más pequeño. En este caso es 15, miren. 15. Ahí está, 15. Ahora bien, ¿qué es lo que vamos a hacer? Miren, quinto, dice, paso quinto. Establecido el límite inferior, se sumará la amplitud a este. Bien. Establecido el límite inferior, se sumará la amplitud a este para obtener el límite inferior de la siguiente clase. Y así sucesivamente. Para obtener los límites superiores, se resta 1 al límite inferior posterior. Se tiene que tomar en cuenta que la última clase contenía el dato mayor. ¿Cómo así? Lo que yo debo hacer es prácticamente que al límite inferior, de la siguiente clase, irle sumando la amplitud. En este caso, como me quedaría la fórmula, igual al límite inferior anterior, más, ¿cuál sería el límite, cuál sería la amplitud, jóvenes? ¿Cuál es el valor de la amplitud? 7. 7. Ahí está, miren. Entonces, el límite inferior de la siguiente clase es 7. Vamos a hacer lo mismo otra vez. Igual al límite inferior anterior, más, ¿cuál es la amplitud? ¿Cuál es la amplitud, jóvenes? 7. 7. Entonces, si ustedes se dan cuenta, este dato se va repitiendo. Esta fórmula, perdón, se va repitiendo. ¿Cómo hago para hacer una fórmula, jóvenes? ¿Cómo hago para rastrear una fórmula? Para no seguirla copiando, sino que solamente que se vaya copiando solo. Coloca el precursor en el lado derecho, donde hay Ujú. un cuadrito chiquito, y lo Ahí arrastra está. para abajo. Sí, gracias. Va. Entonces vamos a ver que, digamos, esté más o menos en 63, ¿verdad? Vamos a dejarlo por ahí. Vamos a dejarlo por ahí. Va, ahí estamos. Ahora bien, ¿qué nos dice para el límite superior? Dice, para obtener los límites superiores, miren, se le resta 1 al límite inferior posterior. Se tiene que tomar en cuenta que que la última clase esté contenida el dato mayor. Bueno, entonces vamos a hacer esa fórmula. ¿Cómo sería la fórmula, jóvenes? ¿Alguien que me diga? Debemos restarle 1 al límite inferior de la siguiente clase. ¿Cómo sería? ¿Cómo sería aquí, jóvenes? A9 menos 1. ¿Cómo decía? ¿Igual? ¿Cómo decía? Sí, es A9. ¿A 9 hasta aquí? ¿Sí? Ah, no. Debemos aquí ver lo que dice aquí, mira. Superior, no mayor, ¿sí? Sino que digamos la siguiente prácticamente. En este caso sería A3. Ah, perdón, ¿sí ves? A3. Porque sería la siguiente, ¿sí? No sé si me entendió ahí. Bueno. ¿Sí? Menos 1. Ahí está, miren, 21. Y si se dan cuenta, miren, de 15 a 21. De 22 a, ¿cuánto creen que sería aquí? Vean, de 15 a 21. El dato siguiente será 22. Entonces, de 22 a cuánto creen que sería aquí?
28. 28, exactamente. Vamos a arrastrar la fórmula, miren. Justamente, miren. De 15 a 21, de 22 a 28, de 29 a 35, de 36 a 42 y así sucesivamente, miren. Este pues ya está de más, vean, porque si nos damos cuenta, el dato mayor es 63. Entonces ya no necesito una última clase. Ya no necesito eso. Aquí era 63, miren. Ya no necesito otra clase, vean. Debo darme cuenta que el límite inferior contenga el dato más pequeño y el límite superior de la última clase contenga el dato más grande. No sé si me entendieron aquí, jóvenes. ¿Quieren que repita? Sí, profe, voy a repetir. Vale. ¿Desde qué punto N? ¿Me dice? Desde el comienzo. Desde el comienzo. Va. Esto, digamos, de calcular la amplitud de la clase, ¿está bien? Sí, eso sí, profe. Eso sí, va. Bueno. Nosotros tenemos lo que viene siendo límite inferior y límite superior de clases, ¿verdad? Clases van a ser, digamos, los intervalos. ¿Sí? Los intervalos. Entonces, en el límite inferior siempre vamos a colocar el dato más pequeño. ¿Cuál sería en este caso? Si nos damos cuenta en esta tabla, miren, sería difícil ver cuál sería el más pequeño porque está todo revuelto, ¿verdad? Entonces, por eso nosotros lo ordenamos. ¿Cuál sería el límite inferior, jóvenes? En la primer clase. O si quieren, ya sé, permítanme, ya sé qué va a hacer. No sé, número de clase. Número de clase. Ahorita. Eso no me cuesta atención todavía. Va, miren. En la clase número 1, o sea, la primera clase, ¿cuál sería el límite inferior, jóvenes? ¿Cuál sería el dato más pequeño? 15. 15. Ahí está. Ahora bien, nos dice, vean. Vamos a ver. Establecido el extremo inferior, se sumará la amplitud, ¿sí? Se sumará la amplitud a este para obtener el valor del límite inferior de la siguiente clase y así sucesivamente. Bueno, entonces prácticamente yo lo que voy a hacer aquí va a ser igual al límite inferior anterior, que en este caso sería 15, más el valor de la amplitud. ¿Cuánto sería el valor de la amplitud? 7. 7. Ahí está, miren. Entonces, en la primera clase, miren, en la primera clase, vamos a ponerse de otro color, solo para que ustedes lo tomen como referencia. Vamos a ver. Ahí está. Ahí estamos. Ahora bien, en la tercera clase, ¿cómo sería? Va a ser igual a el límite inferior de la clase anterior, que en este caso, si estoy en la tercera clase, ¿cuál sería la clase anterior? Segunda. La segunda clase, más el valor de la amplitud. ¿Cuánto sería el valor de la amplitud? 7. Ahí está, miren. Y esta fórmula nosotros la vamos a ir copiando. Es por ello que nosotros vamos a arrastrar la fórmula. Ahí lo vamos a agrupar mientras. Bueno, ahora bien, no dice el límite superior. Dice, vamos a ver, para obtener los límites superiores, se le resta 1 al límite inferior posterior. ¿Sí? Posterior. Entonces, para el límite superior de la primera clase, debo restarle 1 a cuál clase, a la clase 2, 3, ¿cuánto sería? A la clase 2. 2. A la clase 2, porque nos dice al límite inferior posterior, exactamente. Entonces yo digo igual al límite inferior posterior menos 1. Y ahí está, miren. Entonces yo voy contando, vean. Es por eso que decía que hay que evitar ambigüedades, porque si digamos, si yo tomo de 15 a 22 y después de 22 a 30, por decirlo así, entonces estoy contando el número 22 en dos clases distintas, ¿verdad? Mientras que aquí no, miren, estoy contando de 15 a 21, ¿sí? Y si se dan cuenta, después sería de 22 a ¿cuánto? De 22 28. A 28. 28, ¿verdad? Va a ser a 28. Después, ¿de 29 a cuánto? 28. Digo 35. A 35. A 35.
Después, de 36 ¿a cuánto? 42. A 42. 42. Exactamente. Pero para no hacer todo esto, miren, vamos a utilizar lo que viene siendo la fórmula, ¿verdad? Va a ser igual a el límite inferior posterior, miren, menos 1. Y ahí va, miren. Como esta fórmula se va repitiendo, yo lo voy a arrastrar. Me coloco en la esquina inferior derecha y arrastro mi fórmula. Aquí yo ya tengo los 63 datos, miren. Es importante, como les repito, que en la primera clase esté el número más pequeño y en la última esté el número más grande. Entonces ya todo eso ya no me sirve, miren. Eso ya no me va a servir porque ya está de más. Y se queda aquí, miren. Entonces yo voy contando de 15 a 21, de 22 a 28, de 29 a 35, de 36 a 42, de 43 a 49, de 50 a 56 y de 57 a 63. No sé si ahora sí me entendieron, jóvenes. Sí, profe. Sí, profe. Profe, ¿Seguros? Sí. Sí, eso sí puede ser como que sí, ¿no? ¿Seguros? Bueno, vamos a ver ahora lo que viene siendo los límites inferiores reales. Vamos a empezar con el límite inferior. Voy a poner por aquí, límite inferior real. Y aquí el límite superior real. Bueno, ¿qué nos dice esto? ¿Ya? El límite inferior real me dice que es igual al límite inferior menos 0.5. ¿Cómo me quedaría entonces? Igual al límite inferior menos 0.5. Y ahorita vamos a dar cuenta del grupo. Igual 14.5. Para el límite superior va a ser igual al límite superior más 0.5. Eso es lo que ustedes deben tomar. Límite inferior real menos 0.5 al límite inferior y el límite superior real más 0.5 al límite superior. Vamos otra vez. El límite inferior real va a ser igual al límite inferior más 0.5. El límite inferior superior, el límite real superior, perdón, va a ser igual a el Profe, límite. Dígame, Katy. el límite inferior real es menos 5, no más 5. En la segunda Sí, sí. opción. Gracias, gracias. Vamos a ver, le puse menos. Sí, correcto, menos. Ahí está, miren. Si ustedes se dan cuenta, miren, aquí viene siendo 21.5 y aquí 21.5, porque es justo donde se intersecta ambas clases, ¿verdad? Aquí terminan en 21.5 y aquí justamente empieza 21.5. Sí, es prácticamente la intersección entre la primera y segunda clase, ¿verdad? Entonces, ahora para la siguiente, límite superior real va a ser igual al límite superior más 0.5. Y ahí lo van teniendo, miren. Y eso ya ustedes pueden arrastrarlo. Y ahí está, miren. Ya les quedó el límite superior real y el límite inferior real. No sé si ahí me entendieron, jóvenes. Sí, profe. Sí, profe. ¿Sí? Bueno. Ahora, para lo que viene siendo la amplitud, y todo eso deben ir tomando nota, para la amplitud, va a ser igual a la resta entre dos clases consecutivas, ¿sí? Entre la resta de dos clases consecutivas, como así. Va a ser igual a, supongamos el 22, ¿sí? Menos el 15. Y nos va a dar el valor de 7. Porque prácticamente es de dónde a dónde estamos contando, miren. Vamos otra vez. Igual, no sé qué hice. No sé qué hice. Ah, bueno, no sé qué es. Y va a ser igual, miren, va a ser igual a el límite inferior de cualquier clase menos el anterior. ¿Sí, miren? Menos el anterior. Y ahí le va quedando, miren. Ya después ustedes vienen y arrastran la fórmula.
Aquí siempre va a ser 7, ¿ven? Siempre va a ser 7. Va a ser la resta, Profe. pero dígame. La amplitud se saca del límite superior o del límite inferior. No importa, no importa. Porque miren, si digamos, si usted se da cuenta, vamos a hacerlo con el límite inferior, igual al límite inferior, menos el siguiente, perdón, el anterior, nos va a dar lo mismo. Vamos a hacerlo con el superior, igual al límite superior de una clase, menos la anterior, y nos da 7 igual. No importa, porque prácticamente, como yo le digo, miren, si aquí empezamos de 15, llegamos hasta 22. Si aquí empezamos de 21, aquí llegamos hasta 28. ¿Sí? No importa. Si quieren ustedes, pues normalicen el límite inferior. No, no importa, la verdad no hay problema. No sé si ahí le respondí. Sí, profe, gracias. Sí, vaya. Bueno, vamos a ver ahora lo que nos dice. Una vez construidos, vamos a ver, permítanme que nos vamos a leer. Construidos los diversos intervalos de las clases, se cuenta el número de elementos ¿ve? Ahí está, que caen en cada uno, obteniendo las siguientes frecuencias. Miren, ahora lo que nosotros vamos a ir haciendo es ir contando. Miren, en este caso nosotros tenemos, permítame, es que cuesta esto. Tenemos el valor, miren, la frecuencia. Tal vez les va a quitar tal vez unos 2-3 minutos de su tiempo, jóvenes. Con eso terminaríamos. Ahí estamos, la frecuencia. En la primera clase, vamos a ver. Vamos a ir contando, vean, jóvenes, cuántos valores tenemos desde 15 hasta 21. Bueno, entonces yo empiezo, ¿verdad? Yo empiezo a marcarlos. Se recuerda siempre tener su resaltador o algo así. Yo empiezo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 datos, miren. Entonces yo coloco 7, ¿verdad? 7. Ahí está, vamos a ver, 7 datos. 7 datos que hay desde 15 hasta 21. Ahora bien, me dice que desde 22 hasta 28. Vamos a ver cómo nos quedaría ahí. Yo empiezo a contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. Se dan cuenta que son bastantes, ¿verdad? 26 datos hay desde 22 hasta 28. No sé si me van entendiendo, jóvenes. Pregunto. Sí, profe. ¿Sí? Vamos a ver con el siguiente. Desde 29 a 35. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 datos. 12 datos. Desde 29 a 35. Ahora bien, desde 36 a 42. 36 a 42. 1, 2, 3, 4, 5. 5, miren. 5 datos. 5 datos. Ahora tenemos desde, vamos a ver, 43 a 49. A ver, 43 a 49. 1, 2, 3 y 4. Miren, 4 datos en ese intervalo. 4 datos. Ahora me dice de 50 a 56. ¿Tengo algún dato en ese intervalo, jóvenes, de 50 a 56? No, profe. No, entonces pongo un 0. Sí, no hay ningún problema. Siguiente, me dice de 57 a 63. ¿Tengo algún dato? Tengo el 63. Tengo uno, ¿verdad? Y ahí está. Ahí ya tienen su tablita, miren. ¿Sí? Voy a borrar esto. Voy a compartirles así en pantalla grande. También. Ahí está, ¿vean? Ya eso ustedes se encargan pues, de ordenar y de dejarlo un poquito más presentable, ¿verdad? Ya esto lo ponen en modo de tabla. Modo de tabla. Ya le pueden agregar un borde grueso, así en el extremo. No sé, miren. La cuestión es que se les vea así presentable. ¿Entendieron, jóvenes?
Sí, profe. Sí, profe. Bueno, ¿está bien, jóvenes? Jóvenes, no les quito más su tiempo. Pasen feliz día, eso sería todo por el día de hoy. Y cualquier duda me comentan, por favor. Ya deben tener Excel descargado, por favor, porque en la hoja de trabajo para este bimestre sí deben hacer uso de Excel, por favor. Entonces, pasen feliz tarde, jóvenes. Nos vemos la próxima clase. Gracias, No, profe. teacher. Adiós. Feliz día, jóvenes. profe. Feliz día, profe. Gracias, profe. Jóvenes, nos vemos. Profe. Jóvenes.